Buenos días, mis amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Qué bueno poder saludarles con la paz del Señor. Y desde nuevo, nuevamente desde nuestro rinconcito, una vez que hemos podido superar nuestros problemas tecnológicos, ¿sí? Estar de nuevo aquí en este ambiente que es tan bonito que no solo a mí me rodea, sino que cuando vemos los videos son acogedores, son llamativos. Ahora que está representado desde hace algunas semanas al Jardín del Edén, y, y digo, bueno, que ya podemos estar aquí en donde tengo un poco más de movimiento. No obstante, desde la oficina, como lo hemos venido haciendo unas pocas semanas, también me he sentido muy, muy bien. El hecho es que donde se comparte la palabra de Dios, donde se habla de Dios, en donde se abre la Biblia para hablarnos, guiarnos, ministrarnos, el espacio es el perfecto. Bueno, hemos venido hablando precisamente de este comportamiento que debemos tener como hijos de Dios, tanto en la conducta, en el comportamiento, en los frutos que se debe ver en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Quizás nos lleve algunas charlas más en este sentido, pero la semana anterior habíamos visto también otra faceta en la que debemos desenvolvernos nosotros, los hijos de Dios, y es precisamente cuando encontramos personas que no van alineadas, ¿sí? Al menos con un respeto. No digo que necesaria y únicamente tenemos que llevarnos con cristianos evangélicos, porque lastimosamente ese no es el número mayoritario de personas que nos rodean, ¿no? Pero sí, bueno, aceptar a las personas y tener un grado de cercanía, hasta de amistad inclusive, con personas que nos manejemos con respeto, con consideración, que tengamos similares principios, valores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? A lo mejor no coinciden en la parte espiritual, a lo mejor su perspectiva espiritual es diferente, o a lo mejor no tienen perspectiva espiritual, pero en tanto en cuanto sean personas de bien, sean personas correctas, sean personas que no vivan una línea, una conducta de vida opuesta a la nuestra, deliberadamente contraria a la de Dios, entonces la palabra de Dios nos recomienda que por favor evitemos, ¿no es cierto? Primero porque podemos estar expuestos, si es que nuestra fe no está bien centrada, si es que nuestra fe no es férrea, si es que no hay un verdadero compromiso con Dios, si es que mi deseo no es a lo mejor el vivir para agradarle a Dios, es posible que seamos permeables, es posible que nos contaminemos, ¿no es cierto? Y no hablo de irnos totalmente al mundo, sino que a veces vamos permitiendo ciertas cosas, ciertas conversaciones, ciertas palabras, ciertas decisiones, ciertas acciones, vamos ocupando espacios, me refiero no solo a los físicos, sino a los emocionales, espacios que no deberían correspondernos como hijos de Dios, pero digo, de a poco a veces eso sucede. ¿Por qué? Por la influencia que ejercen en nuestras vidas, por la cercanía que tienen, por la constancia que hay, compañeros de trabajo, de universidad, con quienes compartimos 6, 8, 10, 12 horas del día, y obviamente de un u otro modo pueden llegar a influir, ¿no es cierto? Pero si nosotros vemos principalmente en nuestros círculos sociales cercanos, digo, compañeros de trabajo, vecinos, familia, familiares, ¿no es cierto?, amigos con quienes nos frecuentamos, vemos que hay actitudes, comportamientos que no se compadecen, que no compaginan, que no coinciden con nuestra perspectiva de vida, pues hay que mantener una distancia, ¿no? ¿Por qué? Porque estas personas, según veíamos en Romanos capítulo 16 hace una semana, no hacían otra cosa que buscar su propio beneficio, que persuaden con bonitas palabras, decía, y el propósito obviamente es engañar, es hacer caer, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión, cosas que pasan, siguen pasando y me entristece, y por eso yo digo, es necesario que nosotros estemos siempre en la palabra, siempre afirmándonos, siempre congregándonos, ¿sí? Siempre buscando de Dios, tratando de ir por ese rumbo espiritual, aunque el rumbo del mundo a veces nos atrae, nos llama la atención, pero hay que ser firmes, hay que ser fieles, hay que ser agradecidos a Dios para permanecer siempre en su senda de justicia. Digo, cosas que pasan, yo he visto personas cristianas de algunos años que terminan apartándose, ¿sí? Que terminan, a lo mejor no reprochando, algunos sí, sí, sí recuerdo de algún caso, pero que a lo mejor no se apartan totalmente, ¿sí? Pero que se alejan
de la iglesia, se alejan del círculo que terminaba o que antes era su fortaleza, como un grupo de oración, como una célula de enseñanza, como un grupo de amigos de la iglesia, qué sé yo, ¿no? Y comienzan a alejarse de a poquito y se enfrían, y se enfrían. Hay otros que sí, digo, terminan reprochando, terminan arrepentidos de haber dedicado el tiempo que dedicaron quizás a conocer de Dios y a tratar de intentar caminar en sus caminos. No es fácil ser cristiano, no es fácil ser cristiano. A veces parecería que es cuestión de ir a una iglesia, prestar atención, que te laven el cerebro y ya. No, no es tan simple como eso, ¿sí? El cristianismo, cuando se entiende verdaderamente lo que esto implica, y que vamos a ir desarrollando este aspecto, es un compromiso de vida con un estilo de vida que demanda exigencia, que demanda esfuerzo, que demanda mucho entendimiento, ¿sí? Y reconocimiento del objetivo hacia dónde vamos y caminar en pos de eso a expensas o a sabiendas de que todo lo que nos rodea trata de impedir ese propósito, ¿no? Entonces, no es tan simple, no es tan fácil, que te hiciste cristianito ya. No, no es así. Yo quiero un poquito más acotar en el sentido de lo que hablábamos hace una semana respecto a la conducta de estas personas, porque resulta que la conducta de estas personas, inclusive y tristemente al interior de la iglesia, de las iglesias, de los que nos decimos cristianos, o de los que nos decimos religiosos, o de los que nos decimos espirituales, como sea que querramos denominarnos, pero que tenemos algún apego hacia un Dios. No sé si sea el mismo, pero algún apego hacia un Dios. Yo creo en el Dios de la Biblia, en el Dios de la palabra, por eso lo digo así. Hay gente que se dice cristiana con alguna otra denominación, pero que de Cristo no sabe nada, porque no ha leído la Biblia, porque no conoce, entonces no sé cómo se toman ese atrevimiento, ¿no? A propósito de esto, me saltaba a la mente una analogía en este sentido, cuando el día domingo, después de los cultos del día domingo, este último domingo, fui a almorzar con mi familia. Y en mi familia estaba un jovencito y le pregunto a propósito de las pantallas de televisión que estaban en el restaurante y que estaban transmitiendo algún partido de fútbol. Entonces yo veo y miro que el partido de fútbol era del Campeonato Nacional del Ecuador. Podía haber sido un partido de fútbol de otra latitud, ¿sí? Pero veo y digo, estos son equipos ecuatorianos, ¿sí? Y le pregunto, le digo, ¿y tú tal vez eres, por hacerle la conversa al jovencito, le digo, ¿y tú eres hincha de algún equipo? Y él me hace un gesto como que sí, que no. Digo, ¿qué equipo te gusta? Y me menciona el equipo que le gustaba, pero dice, no, no, no puedo llamarme hincha, ¿no? Y él me devuelve la pregunta, me dice, ¿y a ti qué equipo te gusta? Le digo, ese era mi equipo, justo estaba jugando el equipo que años, muchos años atrás, yo le hacía un seguimiento y me consideraba un hincha, etcétera, etcétera, ¿no? Me dice, ¿y por qué ya no eres? Le digo, porque haría mal en decir que soy hincha de ese equipo cuando no conozco nada de lo que está sucediendo con ese equipo. No sé si está en la primera serie, en la segunda serie, no conozco el nombre de ningún jugador, no sé quién es el entrenador, en qué ubicación se encuentra, no conozco nada. Entonces, es un atrevimiento decirme yo soy hincha de ese equipo y en realidad no saber nada de ese equipo, ¿sí? Digo, así esta analogía, porque hay mucha gente que dice, yo también soy cristiano, pero soy cristiano, y le pone algún nombre, ¿no? Como en nuestro caso, soy cristiano evangélico. ¿Por qué eres cristiano evangélico? Porque creo en Cristo, como dice el Evangelio. Entendido Evangelio, toda la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces hay gente que dice, yo soy cristiano, y le pone algún otro nombre. Entonces, ¿y conoces de Cristo? No. Conozco a través de la tradición, conozco a través de lo que me han comunicado, de lo que me imagino, de lo que yo pienso que puede ser Cristo, lo que puede ser Dios, pero no conozco, ¿no? Entonces, resulta que la palabra de Dios, ¿sí? No solo que nos advierte que tengamos cuidado, que nos fijemos, como decíamos hace una semana, que nos fijemos en el comportamiento, en la actitud de estas personas para evitarles, para mantener distancia, para no frecuentarnos, para no ser identificados como del mismo grupo, ¿no es cierto? Y resulta, digo, que estos comportamientos son una señal de los tiempos
postreros. Obviamente en los tiempos finales ya serán totalmente desenmascarados, pero en los tiempos postreros, que son los anteriores a los finales, o sea, los postreros son los que hoy estamos viviendo, y los finales, la Biblia advierte cuáles son las circunstancias que debemos tomar en consideración para identificar. Parece que vamos en camino acelerado hacia esos días finales, hacia esos tiempos finales. Resulta, digo, que estos comportamientos son una señal de, de que estamos entrando en esos tiempos. Permítame darle lectura de unos pocos versículos de segunda de Timoteo, del capítulo 3. Voy a dar lectura del versículo 1 al versículo 5 y luego tomaremos unos 2 o 3 versículos más adelante del mismo capítulo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice así. Le pido por favor, como de costumbre, que por favor me escuche con atención y con reverencia y siga, si es que usted desea, ya en la pantalla que saldrá el texto o ya en su dispositivo, si es que lo tiene en un dispositivo electrónico o en su Biblia como la tengo yo, como a mí me gusta, ¿sí? Con atención, con reverencia. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán muchos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿sí? Bueno, este no es el capítulo final de Segunda de Timoteo, es un capítulo intermedio. No obstante, vemos la advertencia que hace Pablo a Timoteo, a su discípulo, quien a su vez había ejercido pastorado en Éfeso y siempre aceptaba un encargo, una misión de Pablo para con los creyentes, para guiarles, para hacerles crecer, y les dice: mira, esto va a pasar, así que esto advierte que va a suceder, ¿no es cierto? Y comienza diciendo la palabra de Dios, dice: esto debes saber, es decir, esto es necesario, esto es pertinente, esto no puedes pasar por alto, esto no debes descuidar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando en este tiempo, ¿no es cierto? Que en la misma iglesia, y mucho más en otros ámbitos, en donde se supone, en donde se espera, en donde se debería apreciar que hay primero un buen comportamiento, una buena conducta, una actitud de verdadera manifestación de Cristo en nuestras vidas y que se esperaría que de todos, ¿no es cierto?, haya frutos y que podamos ser recíprocos y que podamos vivir en armonía y que podamos sentirnos todos una familia y que podamos sentirnos todos una unidad, una unanimidad, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Pues resulta que hay riesgo. ¿Por qué? Porque la palabra advierte que habrán muchos lobos disfrazados de ovejas, que habrán personas que maquinan de tal manera, que tratan de proyectar una imagen que termina siendo falsa, y no solo eso, sino que más bien son verdaderos peligros. Por eso dice, en esos tiempos van a ser muy peligrosos. ¿Por qué? No solo porque se camuflan, no solo porque se engañan y engañan a otros, ¿no? Sino que la verdadera actitud, la verdadera esencia, su verdadero yo es perverso por demás, ¿no? Yo me he permitido resumir un poquito estas características terribles, espantosas que nos habla aquí, al decir que son hombres amadores de sí mismos, o sea, con un ego extralimitado. Lo que les importa es ellos, su presencia, su imagen, su fama, qué sé yo, ¿no? Dice la palabra de Dios que son avaros, vanagloriosos, es decir, repletos de vanidad, van a tener un envanecimiento, un egocentrismo espantoso, ¿sí? Que van a desechar a otras personas, que por todos los medios procurarán mostrarse con una apariencia de santidad, de benevolencia, tratarán de recibir y alimentarán su ego recibiendo palabras de elogio, lisonjas, ¿no?
Y si es que es necesario, pues terminarán hablando mal del resto, terminarán desacreditando a otras personas, terminarán ofendiendo, agrediendo la dignidad de otras personas con tal de que su ego suba, ¿sí? Porque son vanagloriosos. Algunos optarán por otro tipo de metodología, pero el objetivo es el mismo. Es decir, no es que voy a ser un soberbio, un orgulloso y a toda costa querer hacer notar que soy lo que no soy, ¿no? Sino que habrán otros, en cambio, que querrán mostrarse como víctimas, como muy humildes, como muy sencillos, como que yo no gracias, como que yo no quiero, como que no, uy, yo no, todo es para la gloria de Dios y yo, no, yo sé que todo es para la gloria de Dios, pero cuando uno se exagera en cualquiera de los dos puntos, es decir, o soy muy orgulloso, muy soberbio y a toda costa propendo a darme a conocer en una faceta que no es la mía, que es falsa, que estoy mostrando una mentira, para reconocimiento, para beneficio propio, o la otra, que es igualmente orgullo, ¿sí? Y vanidad, pero mostrando el lado contrario. Entonces, yo pobre, yo no esto, yo no esto, no, yo dije esto, pero no importa si yo quedo al último, ¿sí? Entonces, esta gente perversa, esta gente dañada, esta gente malsana, esta gente que contamina, esta gente que se vuelve un tropiezo en la vida, ¿sí? Va a usar de cualquier metodología, de cualquier forma, ¿para qué? Para envanecimiento propio, ¿sí? Va a usar de cualquier situación para mostrar una apariencia de piedad, dice aquí la palabra. Sin embargo, son traidores, son malgenios, son intemperantes, dice la palabra de Dios, son irrespetuosos, no respetan ni a sus propios padres, son aborrecedores de los padres, dice aquí la palabra que acabamos de leer, son egocéntricos, son hipócritas por demás, ¿no es cierto? Pero manejan tan bien su imagen, manejan tan bien su apariencia, eh, como yo veo hoy en día, a mí me espanta, ¿no? A mí me espanta el hecho de mostrar una verdad a través de la publicidad y que ahora es a través de estos medios, ¿no es cierto? Es decir, del TikTok, del YouTube, del qué sé yo, de los mensajes que se ponen en las cuentas de las redes, ¿no? De X y tanta cosa, que tratan de mostrar una cosa, dan una información que impacta, que llama la atención y que lo que pretende es tratar de crear en la mente de las personas y de las mayorías una narrativa, cuando es todo lo contrario, ¿no? Entonces, la mentira y el engaño han encontrado hoy en la tecnología, en las redes, su mejor herramienta precisamente para esto, para mostrar una imagen que no son y desmerecer una realidad que va carcomiendo una realidad, porque la realidad no se puede ocultar, ¿no es cierto? Sin embargo, la manera de nublar, no de ocultar, pero de nublar, de engañar, es precisamente mostrando esto. Entonces, yo puedo mostrar, qué sé yo, no tengo, no soy, ni me llama la atención hacerlo, pero yo puedo mostrar, por ejemplo, un TikTok, ¿no es cierto? Con mi esposa y con un acto de amor a mi esposa, no sé, y yo tengo actos de amor para con mi esposa porque le amo, ¿no? Pero no sé, algo que quisiera mostrar para impactar a los seguidores o a los que me miran y decir, qué gran persona es el pastor, cómo ama a su esposa, ¿sí? Qué profundo amor, respeto le tiene a ella, y en la realidad no serlo. Y en la realidad quizás ser una amenaza para la vida de mi esposa. Entonces, eso es lo que sucede hoy, ¿no es cierto? Es decir, son gente que presenta una imagen, ya por su manera de hablar, ya por lo que nos permiten ver, no nos dejan ver todo, no nos dejan ver el otro yo, ¿sí? Entonces, son estas personas malvadas, perversas, que hoy en día, digo, abundan, abundan, ¿no? Recordaba con tristeza y bueno, con alguna mezcla de emociones. Cuando yo, y esto estoy hablando de 25, 30 años atrás, ¿no? Cuando yo era funcionario público de una institución, me encontré con varios de estos personajes, ¿no? Gente que llegó a tener fastidio conmigo, que me odiaba, que procuraba por todos los medios causarme daño, deshacerse de mí en la institución, votarme. Había
veces que entiendo yo, llegaban amenazas en mi contra. A mí directamente no. A mí directamente que vaya alguien que me diga, sabe que esto es así, asado con usted, y tengo este malestar con usted. Nunca. Todo es por atrás, todo es camuflado, haciendo llegar la noticia, el chisme, el cuento, regándolo por ahí, ¿sí? De personas que no me soportaban, ¿no? Eso significa dos cosas, que debe haber un motivo por el que no me soportaban, y el otro es que nadie es monedita de oro para caer en gracia a todo mundo, ¿no es cierto? Entonces, el motivo por el que no me soportaban era porque yo obviamente me manejaba de manera correcta, tanto por los principios y el ejemplo recibido en mi hogar por parte de mi madre, de mi padre, más aún por los principios y valores bíblicos cuando fui adoptado como hijo de Dios. Entonces, obviamente, yo no podía dar paso, no debo dar paso a muchas cosas que no son correctas. O sea, a todo lo incorrecto no hay que dar paso, ¿sí? Y eso me volvió odioso, ¿no? Pero estas mismas personas que hablaban detrás de mí y que amenazaban supuestamente, insisto, nunca de manera frontal conmigo, pero que amenazaban y que me trataban de desmerecer y que atentaban contra mi dignidad, que yo la mantenía en mi testimonio de vida. Si cualquier cosa que se decía de mí, se desdecía cuando me conocían, cuando sabían, cuando eh, tenían la oportunidad de conocerme, ¿no? Y recuerdo que un día de esos, una persona de estas llega y me dice, doctor, qué gusto verle, no sabe, mis ojos se regocijan al verle. Dice usted una persona. Yo me decía, tanta hipocresía, no es posible, ¿no? Esta persona está perdiendo plata, debería ir a Hollywood con esa actuación, que por atrás mío todo mundo decía el odio que me tenía y manifestado en sus palabras, en sus expresiones. Y cuando me encontró personalmente, pero se desvivía de amabilidad. Entonces uno ve eso y dice, no es posible. ¿Qué explicación hay? Bueno, son conductas, actitudes de personas que nos están hablando de señales que vendrán en los tiempos postreros, los cuales la Biblia los llama como peligrosos, ¿no es cierto? Entonces, sí, estos hipócritas, envanecidos, perversos, traidores, malvivientes, ¿cuál es el problema de ellos? El problema de ellos no es solo su conducta, no es solo su esencia, no es solo el verdadero yo de ellos, que es, insisto, malos, perversos. Los versículos del 2 al, al 4 son descriptivos terribles, ¿no? ¿Sabe cuál es el mayor problema de ellos? No es que son así, que ya es un problema. El problema es que, siendo así, mostrarán apariencia de piedad. Es decir, son verdaderos actores y actrices, son verdaderos hipócritas, son verdaderos disfraces los que llevan. ¿Por qué? Porque aprenden a manejar esa imagen, aprenden a manejar esa imagen. Y con esa imagen engañan a muchos. Acuérdense lo que dijimos la semana anterior, ¿sí? Que ellos buscaban su beneficio propio en palabras dichas por Pablo o en la terminología de Pablo, ¿sí? Querían alimentar su propio vientre, era una manera de decir que querían sacar beneficio propio, ¿sí? Primero. Segundo, ¿sí? Ellos persuadían con palabras, con suaves palabras, con bonitas palabras. Y tercero, el propósito era engañar. Y aquí lo que nos está diciendo la palabra de Dios es eso. Ten cuidado en estos tiempos porque son peligrosos. ¿Por qué? Por estas situaciones. Porque habrán personas que manejan una imagen totalmente falsa, pero muy bien manejada. Totalmente falsa, pero muy bien manejada. Porque tendrán esa apariencia, tendrán un justificativo, sabrán ocultar sus actitudes malas, perversas, porque tendrán apariencia de piedad. Los versículos que continúan después del versículo 5 y que yo no los he leído porque voy a saltarme al versículo 10 para mostrar en cambio lo que nos corresponde a nosotros como verdaderos hijos de Dios, dice que estos se metían, esta gente con esas descripciones terribles, ¿no? Traidores, intemperantes, amadores de sí mismos, vanagloriosos, desobedientes a los padres, bueno, terribles, terribles, perversos por demás. Tenían tal apariencia de piedad que inclusive tenían tan buen ojo para saber a quién seducir, a quién decir, a quién llegar. Porque si una persona de estas llega a una persona llena del Espíritu Santo, a una persona conocedora de la palabra de Dios,
a una persona comprometida con Dios y con la obra de Dios, difícilmente va a ser engañado, ¿no? O desde el otro lado, fácilmente van a ser identificados porque van a tener discernimiento, entendimiento, porque el Espíritu de Dios que mora en los creyentes le va a redarguir y va a decir, ten cuidado, ve, por amable, por lindo o linda que parezca, ten cuidado. Pero ellos tienen tan buen ojo para saber hacia dónde van, ¿sí? A quién le pueden seducir, a quién le pueden cautivar, ¿no? O sea, sacarle del grupo, ¿sí? Para hablarle, para decirle. Dice Pablo que estos se aprovechaban e iban a las casas de mujercillas, refiriéndose, entiendo yo, a mujeres de fácil acceso, que quizás estaban en la intencionalidad de cambiar sus vidas y se aprovechaban de ellas, que eran tan engañadores como James y Jambres, ¿sí? Quienes se dice eran aquellos magos de Egipto que pudieron imitar, ¿sí? Que pudieron falsificar la, la manifestación de las serpientes después de que Moisés había hecho eso como una señal de parte de Dios. Fueron los magos de Egipto, entre esos se dan estos nombres, James y Jambres se dan en el Nuevo Testamento, en el Antiguo no existen estos nombres, ¿sí? Pero ellos que conocían mucho más profundamente esa historia, sabían que estos hombres, estos nombres correspondían a aquellos encantadores, es decir, a aquellos que presentan una falsa imagen. Dice, son de ese calibre de engaño, ¿no? De que pueden hacerse aparecer, como dice también la palabra, como ángeles de luz, ¿sí? Cuando son, en realidad son de las tinieblas. Y saltamos a lo que nos corresponde a nosotros, tener cuidado y evítales, dice, ¿no? Versículo 5 dice, a estos que tendrán apariencia de piedad, evítales, o sea, mantén distancia. Pero nos dice a nosotros del versículo 10 al 12, que también le voy a leer y le pido que mantengamos la misma atención y reverencia a la palabra de Dios, dice así, versículos 10 del mismo capítulo 3 de segunda de Timoteo, del 10 al 12, y ahí le dejamos pendiente para continuar este tema. Dice así, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿no? Entonces aquí digo, hay dos cosas. La una eh, termino explicando porque es necesario, va de la mano, y la otra la dejamos Dios mediante para la próxima semana. ¿Por qué? Porque nos habla de estas personas que van a estar dentro de la iglesia, que son engañadores, que son mentirosos, que son hipócritas y que van a engañar, sí, van a procurar engañar porque tendrán una apariencia de verdad cuando su esencia es perversa por demás. Y nos advierte, ese, pero tú, o sea, a Timoteo, a un verdadero hijo de Dios, ¿no es cierto? Un verdadero hijo ministerial de Pablo, los verdaderos seguidores de Cristo Jesús. Dice, pero tú, por favor, mantén lo que has visto en mí, ¿no es cierto? Dice, mi doctrina, la fe y todos estos comportamientos correctos, ¿no? El propósito, la longanimidad, el amor, la paciencia. Es decir, habrán engañadores, habrán mentirosos, habrán disfrazados de ovejas, habrán disfrazados de piedad, pero no lo son. Dice, pero tú tienes que ser transparente, tú tienes que ser genuino, ¿sí? Tú vas a mostrarte como eres. Si algún defecto hay, si alguna cosa hay que enmendar, pues hay que reconocer, hay que confesar y pedir a Dios ayuda y hacer todo lo que nos corresponde para enmendar, porque eso es transparencia, porque eso es honestidad, ¿no es cierto? Dice, y tú mantén la doctrina, mantén la fe, mantén todo lo que tú has visto, este amor, esta paciencia que hay que tener, pero todo eso que no sea fingido, que no sea una máscara, sino ser como tenemos que ser, como cristianos. Cometemos errores, tenemos falencias, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar en nuestra vida para tratar de irnos pareciendo a Dios. Sí es cierto, pero también deben haber ya frutos evidentes en nuestras vidas que demuestren que sí, efectivamente, somos dignos de confianza, que somos probadamente honestos, que somos gente diligente, trabajadora, que somos gente amable, que somos gente respetuosa, que somos colaboradores, que somos empáticos. O sea, hay muchas cosas que la gente ya debe darse cuenta de nosotros, ¿sí? Y que evidencian la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y la otra parte, el versículo 11 y 12 que leí, también nos dice algo que es parte de la vida del cristiano, ¿sí?
Y dejo esto pendiente, digo, para darle el nombre de esta prédica antes de que concluya y me olvide de decirle, ¿sí? Esa parte que también es parte del cristiano y que ayuda precisamente para tener esa conducta correcta y para asemejarnos a Cristo Jesús, esa parte se llama sufrimiento, sufrimiento. Pablo dice, ¿no? Dice, yo he tenido que sufrir persecuciones como lo que sucedió en Antioquía, en Listra, en Libna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Es decir, el sufrimiento es parte del cristianismo. ¿Por qué? Porque la mejor herramienta que Dios tiene para formar nuestras vidas, para forjar verdaderos hijos e hijas de Dios, pues es el dolor, es el sufrimiento. No hay otra metodología de parte de Dios para con los humanos que queremos seguirle, ¿sí? Que no sea el dolor. ¿Por qué? Porque somos necios de dura cerviz. Pero bien entendido el dolor y el sufrimiento, la persecución, ¿sí? Va a traer mucho fruto. Eso se llama podar para llevar más fruto. ¿Cómo se llama esta prédica? Esta prédica se llama, si eres de Cristo, soporta. Si eres de Cristo, soporta. No salgas corriendo a la primera. No es que, yo soy cristiano y yo no permito. No, tranquilo, soporta. Así somos los de Cristo. Aguante, macho, ahí, póngale ganas. Póngale el pecho a las balas. ¿Sí? Es más fácil predicar que vivir. Así es. Lo he predicado y me ha tocado vivirlo. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús.